Bienvenidos a Telediario y gracias por acompañarnos una vez más. Le invitamos a conocer la información más relevante y lo que impacta a Guatemala y el mundo entero. Les saludamos desde la ciudad de Guatemala a través de Canal 3 y todas nuestras repetidoras. Vamos directamente a los titulares. Triste inicio de ciclo escolar para alumnos del sector público. Monitoreo de Procuraduría de los Derechos Humanos revela falta de maestros y escritorios. Gasto social bajo es, a criterio de analistas, una de las causas que provoca pobreza en el país. Mientras autoridades entregan donativo de equipamiento e insumos, el Hospital Roosevelt mantiene cerrada consulta externa por falta de pago. Falta de finiquito impide a una decena de autoridades electas asumir cargo. Contraloría no descarta acciones legales contra algunos jefes ediles. Aunque el año pasado hubo reducción de muertes violentas, expertos sugieren al nuevo gobierno implementar políticas de seguridad para hacer frente a esta problemática. Gobernante venezolano Nicolás Maduro tacha de racista y colonialista a presidente español Mariano Rajoy. Club Enduro presenta fechas para campeonato nacional. Para las próximas horas, el INSIBUME pronostica que continuamos bajo los efectos de un sistema de alta presión, por lo que continúa el viento norte, así como también aire frío. Las bajas temperaturas se hacen sentir a nivel nacional, pero más detalles del clima se los brindamos más adelante aquí en Telediario. Varios son los factores que han influenciado a lo largo de los años a incrementar los índices de pobreza en nuestro país. Y expertos aseguran que una de las causas es la disminución en el gasto social. Cada día que pasa sin este diálogo, estamos condenando seres humanos, estamos condenando generaciones. Es así como organismos internacionales enfatizan la urgencia que tiene Guatemala para sentarse y ejecutar políticas públicas que erradiquen la línea de pobreza y pobreza extrema, que actualmente afecta a 9.4 millones de habitantes. Según recientes informes del Banco Mundial, en la línea de pobreza una familia hace la lucha por recolectar 5 quetzales por persona por tiempo de comida. Más allá de la metodología, más allá de la discusión de los resultados, tengamos presente que estamos hablando de un sector de la población, de seres humanos, que tienen esta lucha día a día. El gasto social no solo es bajo, sino que se ha contraído en los últimos 4 años, concluyen consultores, incluso afectando a trabajadores por cuenta propia y la economía formal. Patrón empleador socio no agrícola, aunque en menor cuantía, pero también muestra un aumento. Trabajador por cuenta propia no agrícola, empleado doméstico, también hay un fuerte aumento. Aquí está todo el tema pendiente de que no tenemos una legislación específica que regule el trabajo doméstico, ¿verdad? Es un reto que como país todavía tenemos pendiente por atender. La pobreza aumentó en el área urbana no indígena y fue mayor en Guatemala, El Progreso, Escuintla, Quetzaltenango, Chiquimula y Jutiapa. En este taller se criticó la poca capacidad del país para actualizar y fortalecer su sistema estadístico. Telediario, información actual. Rubén Narciso, actual gerente del Instituto Nacional de Estadística, espera que el Congreso de la República amplíe el presupuesto para esta dependencia y puedan así realizar en este 2016 de manera urgente el censo poblacional, estimando entre 220 a 230 millones de quetzales, ya que necesitarían contratar a 19,000 personas. El funcionario reconoció que las implicaciones han sido muy negativas al transcurrir 13 años aproximadamente, en donde Guatemala no actualiza la realidad social, económica, bienestar y empleo, entre otras, que involucran a la población para definir políticas públicas. Y en medio de la crisis en el Hospital Roosevelt, autoridades de gobierno entregaron insumos y equipamiento, que es lo que más se necesita en este centro asistencial para la atención de pacientes. Sin lugar a duda, la crisis hospitalaria sigue generando preocupación. Este miércoles, el vicepresidente de la República, Yafet Cabrera, oficializó la entrega de un donativo que recibieran el pasado fin de semana, aclarando toda duda y toda especulación. Esperamos que en el transcurso de la semana se esté entregando
Toda esta colaboración de buenos guatemaltecos que quieren reactivar la red hospitalaria, el sistema de salud. La entrega simbólica se realizó en el interior del Hospital Roosevelt y en ella estuvo presente tanto el ministro de Salud Pública y Asistencia Social, Alfonso Cabrera, como el director del nosocomio, Carlos Soto. El donativo consistió en material quirúrgico y equipamiento para el hospital. Tenemos un problema de que los están recontrolando todos porque parece que había unos que tenían corto vencimiento. Febrero parece, y recuérdense ustedes que el sistema de salud obligatoriamente tienen que tener, para uno poder ingresar un medicamento al hospital, tienen que tener por lo menos un vencimiento de 6 meses. Entonces creo que esto lo están analizando y posteriormente nos dirán qué nos pueden dar a nosotros. Como les comentaba yo, este es un hospital de tercer nivel, entonces tenemos que escoger bien qué medicamentos nos van a ser útiles al 100% para poderlos utilizar. Con la entrega del material quirúrgico y el equipo que el vicepresidente de la República, Yafet Cabrera, hizo a las autoridades del Hospital Roosevelt, se pretende generar una serie de acciones por parte del organismo ejecutivo para enfrentar la crisis hospitalaria. Con imágenes de Pedro Calel, Edgar Quiñones, para Telediario, Información Actual. Mientras tanto, los galenos del Hospital Roosevelt mantienen el cierre de la consulta externa hasta que no se les cancelen salarios y bonos atrasados a los médicos residentes. Los médicos del Hospital Roosevelt nuevamente se pronunciaron para reafirmar la medida y reiterar que la consulta externa continuará cerrada. Esto por apoyo a los residentes a quienes les adeudan salarios y bonos. Depende de los residentes, hasta donde nosotros sabemos, por lo que ellos nos comunicaron ayer, sí piensan permanecer por lo menos hasta el día viernes, ¿verdad? Cierre de las consultas externas, ya que el día viernes se les va a hacer efectivo el cambio de los puntos del contrato que se consideraban anómalos y ya sabían el porcentaje exacto de cuánto se les iba a cancelar, ¿verdad? Y si eso era suficiente. Se estima que cada día se dejan de atender a más de 600 personas en la consulta externa, pero el ministro había adelantado. Todo guatemalteco pues debe tener los mismos derechos y las mismas obligaciones. En otras palabras, todos tenemos que ser medidos con la misma vara. Entonces, no es posible, digamos, que unos funcionarios firmen un tipo de contratos y otros otro, de tal manera que nosotros decidimos omitir esa cláusula. Por lo que posiblemente el próximo lunes vuelva a la normalidad la atención en la consulta externa de este hospital y los otros 7, donde los residentes han suspendido sus servicios. Telediario, Información Actual. Luego que se conociera que el nuevo gobierno analizaba decretar estado de calamidad en salud, el vicepresidente Yafet Cabrera descartó que vayan a tomar esta acción en corto plazo. Inesperadamente, el vicepresidente de la República se retractó de sus polémicas intenciones de decretar un estado de calamidad por la crisis que enfrenta el sistema de salud, enfatizando en que dicha decisión podría ser momentánea. En torno a la calamidad que yo mencioné el día de ayer, ya a inicio les decía que la emergencia que vive el país, que la calamidad que vive el país, que llámesele como se le llame, estamos en un verdadero problema de salud. Aunque por el momento no se pretende emitir dicho dictamen, Cabrera dejó entrever que si la crisis continúa, esta medida podría ser una opción para enfrentarla. Si fuera necesario hacer esa declaratoria por parte, solicitarle al Congreso de la República, lo haremos en su momento, pero pensando en mantener el eje vertical de la transparencia. Para las organizaciones no gubernamentales existen otras opciones de frenar el problema. Lo que realmente deberían de tomarse es una medida seria de realmente decir, bueno, el Sistema Nacional de Salud está colapsado y por ende vamos a entrar a una discusión seria con los diferentes sectores, ¿verdad? Hacer una mesa de diálogo para ver realmente qué Sistema Nacional de Salud necesita el país y cómo se puede reformar, ¿verdad? Cómo avanzar a esa cobertura universal, a esa cobertura gratuita, pero realmente que sea accesible a la población, que llegue a las áreas rurales, que es donde se necesita, que sea descentralizado. Telediario, Información Actual. La petición de las farmacéuticas para que se apruebe el reglamento de medicamentos no sería una condicionante de la donación que recientemente se hizo al sector salud. Esto aseguran autoridades de salud, mientras que analistas dicen que hubo oportunismo de las gremiales.
Ya se hizo efectiva la primera parte de la donación de medicamentos, insumos y equipo al Hospital Roosevelt. Sin embargo, el pronunciamiento inmediato de los proveedores tras hacer la donación que urgía de la aprobación del reglamento de medicamentos y cancelación de contratos no deja de generar dudas. Ha sido oportunista porque se ha dado una crisis permanente. Todo el año pasado estuvieron desabastecidos los hospitales, los centros de salud, los puestos de salud y justo ahora vienen a hacer la donación cuando la pudieron haber hecho antes. Esperaríamos que realmente no sea una condicionante esa donación para poder firmar dicho reglamento. Analistas también consideraron que hay aspectos que deben de tomarse en cuenta para que principalmente la población se vea beneficiada tras este reglamento. Consultamos al ministro de Salud sobre esta petición pública que hicieron los donantes y esto indicó. No hay ningún compromiso de ninguna parte, más que todo, como yo lo dije en esa oportunidad, nosotros con ellos tuvimos un pacto de caballeros y lo principal en ese pacto es que nosotros tratamos de asegurar que no nos falte los medicamentos en los centros de salud y en los hospitales. Cabe mencionar que el equipo técnico del exministro Mariano Rayo elaboró una propuesta del reglamento que el expresidente Alejandro Maldonado no aprobó para su entrada en vigencia. En este se buscaba una salida para el amparo de la Corte de Constitucionalidad a una farmacéutica transnacional. Telediario, información actual. Bueno, le hemos presentado aquí este bloque de cómo se encuentra actualmente el Ministerio de Salud, pero es momento de hacer una pausa, Vanessa. Así es, hay más información que le vamos a transmitir después de la pausa comercial. Quédese con Telediario. Telediario te acompaña en este regreso a clases. Similac 3, diseñada para ayudar a una fácil digestión y claro, tiene los nutrientes clave. Las autoridades electas no asumieron el cargo por falta de finiquito. Sin embargo, la Contraloría General de Cuentas no descarga acciones legales o revocatorias en contra de los alcaldes que sí tomaron posesión de sus cargos. La Contraloría y el Tribunal Supremo Electoral ratificaron que 9 alcaldes no lograron tomar posesión de sus cargos al carecer de finiquito. Entre ellos Filadelfo Palencia de San José del Golfo por 6 sanciones y una denuncia por 1.3 millones de quetzales. Carlos Bautista de San Pedro Zacatepeques con una denuncia por 7.9 millones de quetzales. Isaías Marroquín de Acatenango con una formulación de cargos por 745,000 quetzales. Carlos Guerra de Santa Lucía Milpas Altas con una denuncia por 384,000 quetzales. Maynor Tezucún de San José por una denuncia. Santos Calel de San Bartolomé por 2 sanciones por 9,000 quetzales. Catarino García de Canillá con 2 sanciones por 46,000 quetzales y William García de San Juan Tecuaco y Guadalupe Batén de Cunén, ambos por no tramitar el finiquito. Que solo es uno por juicio de cuentas y hay 4 que son denuncias ante el Ministerio Público y el resto que son aspectos administrativos o la indiferencia que les manifestaba. La Contraloría además inició la investigación contra 78 alcaldes, quienes han sido señalados como contratistas del Estado, advirtiendo que de comprobarse algún engaño, podrían ser denunciados ante el Ministerio Público. Porque estamos examinando a profundidad y si detectamos que hay alguna situación especial, nosotros lo que vamos a hacer es reportarlo al Tribunal Supremo Electoral, donde ellos van a ver que la declaración jurada que presentaron no es correcta y que cae en el delito de perjurio. No obstante, magistrados electorales admitieron que no revocarán sus cargos al reconocer que nunca fueron informados sobre dichos señalamientos. De que ya corresponde a los consejos y si hay alguna situación, eso es interno entre ellos. Ya las juntas electorales departamentales, pues ya su función terminó. Telediario, información actual. El Tribunal Supremo Electoral desconoce a Rubelio Recinos como alcalde de Barberena, quien no ha entregado el cargo cuando ni siquiera ganó la reelección. Es imposible jurídicamente. Nadie que no haya sido electo puede tomar posesión de un cargo por elección popular. Esto es otro tema, es un tema
que él estará planteando planteó sus argumentos, el juzgador en ese caso estimó oportuno darle el amparo, pero no tiene en ningún momento ninguna validez para una elección por cargos públicos como son las elecciones generales. Autoridades electorales evaluarán sanciones en contra de partidos políticos que aún no hayan retirado su propaganda, al evidenciarse que existen vallas con pintas de candidatos o símbolos de partidos todavía. Al pasar por carreteras, los tradicionales colores rojo, verde, anaranjado o morado reflejan el ambiente electoral. Y es que pasados casi 3 meses de las elecciones, son notorias estas imágenes. Vallas, pintas o rótulos. Al final continúa la propaganda, por lo que el Tribunal Supremo Electoral advierte el cobro que represente el retiro de los mismos. El mismo tribunal, a costa de ellos, solicita a las municipalidades que retiren la propaganda y se carga a los partidos políticos la propaganda que ha sido retirada. Se conserva en determinados lugares y que le pueden atraer, y en caso que no, pues obviamente hay que incinerarla. La ley electoral establece que 60 días después de finalizado el proceso, los partidos deben haber retirado su propaganda. Aunque dicho plazo vence el 14 de febrero, a la fecha las organizaciones partidarias aún no cumplen, por lo que podrían imponérseles sanciones. Eso habría que analizarlo. Eso sí creo que con las facultades que tiene el tribunal de casos no previstos puede tomar ciertas decisiones, pero esa ya va a ser una decisión del Pleno. De momento, la Inspectoría Electoral ha enviado recordatorios a los partidos para que cumplan la ley, preparando brigadas de inspectores, quienes verificarán la limpieza de dicha millonaria campaña. Recordando que existen 25 días para hacer efectivo este retiro oficial. Con imágenes de Mario Osorio, reporta Maino Lorenzo para Telediario, Información Actual. El Pleno de la Corte de Constitucionalidad aún no conoce resultados de la Comisión de Letrados que fue designada para analizar las reformas a la ley electoral y de partidos políticos, la cual fue enviada por consulta obligatoria y que tiene más de 2 meses de estar en manos de la comisión. Se espera que el magistrado ponente Héctor Hugo Pérez Aguilera reciba el informe para continuar con el procedimiento. Por medio de una acción en la Corte de Constitucionalidad, un diputado electo que no pudo ser juramentado en el cargo por falta de finiquito busca que le sea entregada su curul. El diputado electo por el partido Visión con Valores Viva, Edgar Zamora, quien durante la sesión solemne no fue juramentado, pese a su presencia en el hemiciclo parlamentario, acudió a la Corte de Constitucionalidad para presentar un amparo contra la Junta Directiva saliente, al no darle posesión del cargo pese a tener la credencial extendida por el Tribunal Supremo Electoral. Porque violaron mis derechos, ¿verdad? Yo soy un diputado electo y fue violado en todo, pero violado grandemente porque hasta me humillaron, ¿verdad? Pero gracias a Dios ese día logré entrar y eso hizo que todo se les cayera, porque si yo no hubiera entrado al hemiciclo, hubieran declarado ausencia, por lo tanto le hubieran dado la curul el día de ayer al que me seguía. El ciudadano electo diputado argumenta que por medio del amparo, si este fuera otorgado provisionalmente, podría asumir la curul que se le ha negado. El ciudadano indica que la credencial del Tribunal Supremo Electoral fue extendida por haber contado con finiquito al momento de la inscripción. Sin embargo, el Congreso solicitó que el documento de la Contraloría tuviera vigencia de 6 meses. Por ello, y el que portaba fue emitido en mayo del 2015, por lo que no fue tomado en cuenta por la Comisión Revisora de Credenciales. Telediario, Información Actual. Ninguna solicitud por parte del Ministerio Público se ha hecho ante gestión penal en los expedientes de los 10 diputados señalados de corrupción mientras fueron parlamentarios, debido a que la materia de antejuicio queda sin efecto porque ya no son funcionarios. Udi Rivera, Daniela Beltranena, Mario Rivera, Mario Llanes, Luis Chávez, Mirza Arreaga, Jaime Martínez Loaiza, Manuel Barquín, Baudilio Hichos y Emilene Aquino Mazariegos permanecen a espera de saber qué ocurrirá con su carpeta judicial. Mientras tanto, no pueden salir del país. Seguimos informándole cuando son las 7 de la noche con 26 minutos. Enero y mayo fueron los meses más violentos del 2015, según un estudio realizado por una organización. No obstante, el año pasado terminó con una reducción de muertes violentas. Ante ello, analistas sugieren implementar políticas de seguridad.
Tomando como base la estadística del INASIF, una organización civil presentó un informe en el que se detalla la cantidad de muertes que se registraron durante el año pasado, las cuales redondean las 5.700 personas, de las cuales mayo reporta 539, mientras que enero 494, convirtiéndose así en los meses más violentos. Al comparar esta estadística con el 2014, se cae en la cuenta que hubo aproximadamente 300 muertes menos, pese a existir sectores más afectados. En el año 2012, se reportaba muertes de mujeres en 707, el 2013 incrementa a 755 y se empieza a mantener desde el año 2013, con el 2014 con 756 y el 2015 cierra con 761. En este sentido, expertos en temas de seguridad refieren que los esfuerzos de la nueva administración gubernamental deben ir enfocados en reducir estas estadísticas. En la capacitación de los policías, además de la ubicación de sus fuerzas policiales y también fuerzas necesarias, según la conflictividad que se tenga, los índices de criminalidad. Por su parte, el ministro de Gobernación refiere: de varios operativos que se han organizado para esta semana, arrancamos con este proceso. El fin es generar movilidad y presencia de la Policía Nacional Civil en áreas críticas donde existe una alta incidencia criminal, especialmente en el tema de extorsiones y homicidios en contra de guatemaltecos. Telediario, información actual. Divisiones de la Policía Nacional Civil, en conjunto con el Ejército de Guatemala, desarrollaron una serie de operativos y recorridos en diversas colonias de la ciudad capital. Esto con el objetivo de disuadir y prevenir acciones delictivas, así como garantizar la seguridad de la población. Según los altos mandos policiales, las acciones están enfocadas en cubrir zonas que han presentado mayores problemas de extorsión y asaltos, como la colonia Betania, Zaquerti, Amparo, Granizo, de la zona 7 capitalina, entre otras. Mientras tanto, el ministro de Gobernación confirmó en el puesto al actual director de la Policía Nacional Civil. Junto a esta información, también reveló quiénes serán los viceministros que le acompañarán en su gestión. 6 días han transcurrido desde que Francisco Rivas fue juramentado como ministro de Gobernación y hasta ahora ha realizado una serie de revisiones tanto en la cartera como en las respectivas dependencias. De dichas revisiones, los primeros resultados se han dado a conocer, confirmando así al director general de la Policía Nacional Civil en el puesto, mientras que se está evaluando la continuidad de la directora de Servicios de Seguridad Privada, Sistema Penitenciario, entre otros. El director Nery Ramos en la Policía Nacional Civil ha sido confirmado. Él nos va a estar acompañando en la Policía Nacional Civil y otras direcciones que estamos evaluando ahorita los procesos para tomar las mejores decisiones. Los nombramientos de los viceministerios también van encaminados, pero hacen falta algunos. Ya fueron juramentados 3 viceministros. El licenciado Álvarez Galán en el segundo viceministerio me estará acompañando, la licenciada Oriana Morales en el viceministerio de Prevención y el licenciado Walter Quilón en Tecnología. Esperamos que en el transcurso de los días se nombren al de Seguridad y Antinarcóticos. Es un proceso administrativo que se está desarrollando a toda marcha para que en todos los ministerios lleguen los viceministros que van a ser parte de los equipos de trabajo en cada ministerio. Telediario, información actual. Para la elección de nuevos magistrados, Vanessa. Al respecto, Milton Jack ha indagado más y nos tiene detalles. Adelante, Milton, buenas noches. Muy buenas noches, compañeros, un saludo muy especial para cada uno de nuestros televidentes. Queremos informarles que hoy se da a conocer una plataforma virtual por parte de la Corte de Constitucionalidad que lleva por nombre Expedientes Electrónicos, con el fin de que cada abogado se pueda adherir al mismo. Esto precisamente reducirá tiempo en algunos procesos legales. Pero en esta oportunidad me acompaña la presidenta de la Corte de Constitucionalidad, Gloria Porras, quien nos dará más detalles al respecto. Muy buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Bueno, pues estoy sumamente emocionada porque el día de hoy sostuvimos una reunión con el presidente del Colegio de Abogados y un grupo muy numeroso de abogados para presentarles la forma en que pueden ellos adscribirse al sistema del expediente electrónico.
Como ustedes saben, es un proyecto que he venido presentando desde el mes de noviembre. Hemos estado dando ya los primeros pasos con otras instituciones públicas y ahora avanzamos con los abogados desde sus oficinas particulares. El trabajo del colegio es impresionante porque tienen avanzados ya 2 temas. El primero también es del timbre electrónico para adherir a sus memoriales y también el proceso de firma electrónica que pueden utilizar cada uno de ellos. ¿Cuáles son los beneficios de esta aplicación? Mire, los beneficios son innumerables. Para los abogados representa economía de tiempo, acortamiento de distancias. Para los beneficiados en la presentación de amparos implica una justicia pronta y cumplida. Para la Corte de Constitucionalidad implica transparencia, implica rapidez, implica orden, implica eliminación de subjetividad al momento de estar revisando expedientes. Presidente, cambiando de tema completamente, queremos conocer su postura ante la posible acompañamiento que podría dar la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala al proceso de elección de magistrados. Pues mire, yo siendo un ente de tanta relevancia para el país y todos los esfuerzos que ha hecho por contribuir para erradicar la impunidad y para combatir la corrupción, me siento muy honrada como guatemalteca. Que la Comisión Internacional contra la Impunidad pueda dar ese acompañamiento, pero también es importante el acompañamiento de todas las organizaciones de sociedad civil y de todos los ciudadanos en general. Realmente la Corte es un ente importantísimo en la justicia del país y en todos los procesos que se avecinan. Así es de que no puedo hacer más que felicitar y agradecer el esfuerzo de la Comisión de sumarse a este proceso. Bueno, muchas gracias por la información. Este es el reporte que tenemos a esta hora de la noche. Soy Milton Jack con imágenes de Michael López. Regresamos con ustedes a los estudios centrales. Muy buenas noches para todos. Buenas noches, Milton, en la unidad móvil para ustedes también. Bueno, y es importante también conocer lo que ocurre en el mundo del deporte. Así que el experto ya se encuentra con nosotros y le damos... Estamos de vuelta con más información. La ley de tarjetas de crédito que cobrará vigencia dentro de 2 meses sigue generando polémica. Bueno, y el diputado oponente de esta iniciativa se adhirió como interesado en la Corte de Constitucionalidad. El diputado ponente de la ley de tarjetas de crédito que fue aprobada en el Congreso y que entrará en vigencia en marzo del presente año se adhirió como tercer interesado ante la Corte de Constitucionalidad para defender la entrada en vigor de la normativa que reduce los cobros a los tarjetavientes en cuanto a intereses. Bueno, lo que sucede es de que estas presentaron 2 amparos, nosotros no sabemos que realmente cómo lo presentaron, qué es lo que están pidiendo de esa cuenta. Queremos tener acceso al expediente, a los expedientes para saber, conocer, poder analizarlo y poder ser partícipes en todo el proceso, que seamos convocados a la vista pública para dar nuestro punto de vista también, poder debatir algunos argumentos que ellos van a presentar también y poder pues traer la posición del Congreso de la República en su espíritu cuando fue aprobada esta ley. El Pleno de la Corte de Constitucionalidad agendó para este jueves conocer los amparos interpuestos por emisores de tarjetas que pretenden anular la aplicación de las normas. La Corte de Constitucionalidad recibió 2 acciones de amparo, uno planteado por la Asociación Bancaria de Guatemala y el otro por un conglomerado de entidades bancarias. Y ambas acciones fueron acumuladas y está destinado para que en la sesión plenaria de mañana la Corte de Constitucionalidad conozca el caso y decida, de acuerdo con los argumentos, informes y antecedentes que fueron recibidos de las autoridades de la autoridad denunciada, y si es factible o no la suspensión provisional del acto reclamado. Telediario, información actual. Después de conocer los sueldos de los trabajadores del Congreso de la República, continúan las reacciones alrededor de este tema. Y principalmente porque los datos fueron negados en varias oportunidades, pese a que se solicitaron por medio de la Ley de Acceso a la Información. La agrupación social Acción Ciudadana presentó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad en contra de la Comisión Permanente del Congreso de la República conformada en el 2015,
al argumentar que fue negada en 2 ocasiones la información solicitada de la nómina de salarios de empleados del Poder del Estado en cuanto a renglones 011 y 022, ya que se indica que la información debe ser pública para la población y esta no fue entregada. En otros casos que ya nosotros hemos presentado varios amparos, que se entregue la información pública, que en caso de que no se entregue, pues también que se certifique lo conducente por desobediencia, ya que si la Corte de Constitucionalidad manda a que se entregue la información, esta debe ser entregada. La acción fue presentada en la Corte de Constitucionalidad, sin embargo, a consideración de la agrupación debería ser el Pleno del Congreso que debe declarar la lesividad del pacto colectivo, que ha incrementado año con año los salarios y considera que no son acordes a los salarios de empleos similares en otras instituciones. A decir de un integrante de la saliente comisión permanente, nunca se negó la petición de acceso a la información. A las solicitudes se les dio trámite y se remitía al área de acceso a la información. Sin embargo, fue en este lugar donde no se dio a conocer. Asimismo, el Sindicato de Trabajadores del Congreso de la República solicitó a la comisión permanente que no se diera a conocer tal información. Telediario, información actual. Faltan 6 para las 8 de la noche en Guatemala. Y aún hay información que usted necesita conocer. Vamos a la pausa y ya regresamos. En este regreso a clases, échale punta a tus estudios. Telediario te acompaña en este regreso a clases. Y a propósito del regreso a clases para el sector público, el inicio del ciclo escolar no ha sido del todo positivo. Y es que un monitoreo de la Procuraduría de los Derechos Humanos revela la falta de maestros y escritorios en varias escuelas del país. La Procuraduría de Derechos Humanos, a través de la Unidad de Defensoría de la Juventud, inició una serie de monitoreos en las escuelas públicas del país para verificar el cumplimiento de los estándares educativos, pero se han encontrado con la falta de mobiliario y personal. En una de las escuelas visitadas, constataron que la falta de escritorios era latente, al extremo que varios niños debían llevar consigo algún objeto para sentarse y recibir clases, mientras que por otro lado, corroboraron que un solo docente se hace cargo de hasta 90 alumnos, lo cual demuestra falta de maestros. Ante esta situación, hicieron un llamado a las autoridades a atender los informes para que en la medida de lo posible se atiendan las demandas. Telediario, información actual. Así llegamos al final de esta emisión de noticias. Gracias por habernos acompañado. Telediario El Amanecer le espera mañana a partir de las 5:45. Buenas noches.